Muy buenas a todos nuestros queridos radio oyentes y sean bienvenidos una vez más aquí a Radio La Voz Joven, Juventud La Orotava. Mi nombre es Jorge Bravo, me acompaña el día de hoy Dani Cuartero. Hola Dani, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que es un gusto estar aquí. Un gusto y un placer, ¿verdad? Creo que te estás estrenando hoy, si no me equivoco. Sí, primer día en la radio. Vale, y va a ser maravilloso y serán muchos más días, ¿verdad? Claro que sí. En nuestra pecera pues tenemos como siempre a nuestro queridísimo Tomás Afonso ahí escondidito, siempre nadando en la pecera. A ver si algún día te sacamos de ahí. Y con nosotros tenemos nuevamente a Tomás Martín. Muy buenas, Tomás, ¿cómo estamos? Pues muy bien, encantado de compartir con ustedes este ratito y con los radio oyentes, por supuesto. Y nosotros encantados otra vez de estar aquí contigo en otro programa más de Fundoro, ¿verdad? Pues sí, en eso estamos, haciendo y difundiendo la historia de la ciencia. Como debe ser, y así estaremos siempre aquí, encantados de sintonizar con Fundoro, encantados de sintonizar con la ciencia y encantados de sintonizar con todo el mundo. El tema de hoy, ¿qué vamos a tratar hoy? Pues nada más y nada menos que el mito de Frankenstein y su relación con, no podía ser de otra manera, la ciencia. Por supuesto, y tenemos mucho conocimiento de ciencia, más hoy aquí con Dani, ¿verdad, Dani? Que tienes mucho conocimiento de ciencia también, ¿verdad? Hombre, de algo tenía que servir el máster en comunicación científica, si no... Por supuesto, hombre, faltaría más. Pues bueno, pues vamos a hablar entonces de Frankenstein. ¿Qué importancia tiene Frankenstein con la ciencia? ¿Cuál es su relación? Pues a ver, estamos hablando de una de las grandes obras literarias de todos los tiempos, vístala desde un simple punto de vista exclusivamente como novela literaria, ¿no? Pero es que resulta que en su relato, en lo que cuenta, pues hay mucho contenido científico, aunque este aparezca de una manera un poco soterrado, escondido o secundario, pero ahí está, ¿no? Bien, aprovecho, si se me permite, para dejar clara esta idea, es muy rápida, un textito de uno de mis escritores de ciencia ficción preferidos, el canadiense Robert J. Sawyer, que él en relación con la novela lo que dice es muy rápido, directamente. Si de la novela quitamos los conocimientos científicos a los que se alude, la investigación científica y la teoría científica, por primera vez en la historia de la ficción, nos quedamos sin historia. O sea, yo creo que más rotundo es imposible, ¿no? La historia después que cuenta la novela va por muchos caminos paralelos, pero la base y el arranque y la columna vertebral es la ciencia de la época en la que se escribió. También es decir que también es obligatorio decir que en el año 2018 se cumplieron 200 años de la novela y que son prácticamente innumerables las versiones que de esta novela se han hecho pues, en literatura, en cómic, en teatro, en cine, como después tendremos seguro ocasión de hablar un poquitito, ¿no? Algo o algunas cosas habrán en esa historia que se nos cuenta de un científico que resucita a un ser humano, que cose partes de un cadáver y que logra pues nada menos que la creación de un hombre artificial, que más o menos es conocido por todos. Algunos elementos habrán en esa historia un poco macabra, un poco de terror, un poco fantástica, un poco científica a la vez, que 200 años después nos sigue conmoviendo y nos sigue interesando, ¿no? Por supuesto. De ahí la importancia de esta novela, ¿no? En fin, versionada muchas veces y referencia para muchas otras obras artísticas de muchos otros medios, ¿no? Cómic, televisión, literatura, ¿bien? Pintura, teatro. Frankenstein inicialmente empezó con la idea de una historia de fantasmas, de las que eran populares, pero contada desde el punto de vista de la ciencia, que ya empezaba a ser más popular entre el público de la época. Así que, ¿cómo está contada y de qué va la historia al principio? Ajá. Pues sí, tienes razón. El origen, que a lo mejor después surge otra vez, fue en aquella famosa reunión en la que unos literatos
muy conocidos románticos, entre ellos Lord Byron y Percy Shelley, y por supuesto que todavía no la hemos nombrado, pero que saldrá la autora de la novela, una joven de 17 años, tiene cuando empieza a leer la novela, 17 años, y además mujer en el siglo XIX. Bien, reunidos en una fiesta, pues deciden para pasar el rato, casi a modo de juego, de divertimento, intentar escribir el relato más aterrador que se les ocurriera. Bien, ¿vale? Y como se acaba de decir, un poco la referencia era a las clásicas historias de fantasmas, ¿no? Y hay que decirlo, la novela tiene mucho de historia de fantasmas, ¿no? De persecución, de terror, de un mal que agobia y que acosa a los protagonistas, ¿no? Pero también, como ya se ha dicho, hay una novedad que la hemos comentado, ¿no? Que ese tono que viene de la magia o que viene de lo fantástico o que viene de ultratumba, aquí cambia. Y aquí el origen del problema, el origen del mal, viene del propio conocimiento científico que empezaba a generarse y empezaba a investigarse en el momento en el que Mary Shelley escribe su historia. Bien, la novela, para colmo de males o de bienes, ¿no? Está escrita de una manera un poco curiosa, porque como saben, es un epistolario que un aventurero que tiene el objetivo de llegar al Polo Norte va contando en diferentes cartas a su hermana cuando en ese Polo Norte se encuentra con el doctor Víctor Frankenstein, que le va relatando su historia, ¿no? Entonces es una especie de mitarrelato, ¿no? Donde esa historia de querer llegar al Polo Norte se equipara con ese objetivo, ¿no? Nada más y nada menos que es el de Víctor Frankenstein, que es la gran pregunta, ¿no? ¿Podremos y es moralmente aceptable construir artificialmente a un ser humano? La pregunta sigue abierta y sigue siendo de interés en la época actual, ¿no? La novela es una novela compleja, muy imbuida de temas y tonos de la época. El romanticismo, también hay una historia de amor. Romanticismo no significa solo historia de amor, como ustedes saben, sino muchas otras cosas. Y sí, hay una primera parte, que es la presentación un poco de los personajes. Toda una segunda parte, importante desde el punto de vista científico, es el fenómeno de aprendizaje científico del doctor Frankenstein, del protagonista. Y la quizás más importante, la que más ocupa, que yo la llamo cuando se denomina la tragedia, porque como todo el mundo sabe, la cosa no termina nada bien, ¿no? Esa es un poco, digamos, la estructura. Efectivamente, la cosa termina bastante movidita, vamos a dejarlo así. Y nombramos antes que tenemos muchos traslados, muchas referencias a Frankenstein. Bueno, vamos a tratar ese tema un poquito, vamos a indagar en ello. ¿Qué se ha tratado de Frankenstein? ¿Qué otros medios han sido populares para que se dé a esta novela? Pues mira, hay quien planteaba que Frankenstein es uno de esos personajes que todos tenemos en la cabeza de alguna manera, porque si no hemos leído directamente la novela, bien, el que no lo ha hecho está suspendido, por lo tanto tiene siempre derecho a recuperar. Bien, la novela es muy ágil, la novela no es excesivamente compleja y la novela en sí, la original, vale la pena, ¿no? Pero también vale la pena ver muchos de las versiones en cómic o en cine que se han hecho, ¿no? En fin, miren, el impacto en su momento fue tan grande que estamos hablando de 1818, la primera edición, ¿no? 1818, ¿no? 5 años después ya circulaban varias versiones teatrales, y se cuentan como 200 versiones teatrales en esa misma época ya, ¿no? Durante los últimos 200 años, todo lo tenemos en la cabeza, pues si empezamos con el teatro, podríamos estar hablando de cómic, ¿no? Todavía yo hoy sigo comprando cómic, versiones o que hacen referencia a la novela o a los personajes o a la propia vida de Mary Shelley, ¿no? Y hay mangas y cómic americano y cómic europeo. Yo, por citar un nombre, ¿no?
Bernie Wrightson, un dibujante norteamericano especialmente exquisito, que se le daban todas estas cosas que yo sé que aparte de a algunos de los oyentes les interesa, esos dibujos de terror, una cosa un poco macabra, ¿no? El tema de la monstruosidad, ¿no? Llegado directamente a Frankenstein, ¿no? Bernie Wrightson, ¿no? Que tiene varios cómics referidos de los 80, pero que se han reeditado, ¿no? En literatura hay muchísimas obras que hacen referencia o que intentan continuar incluso con la historia de Frankenstein, ¿no? Me gustaría citar a Brian Aldiss, porque además de ser uno de los grandes escritores de ciencia ficción, es un historiador de la ciencia ficción, ¿no? Bien, ¿no? Además, Almor sale después, más adelante, no lo hemos dicho, pero es este hombre, es este autor, junto con otros muchos expertos, los que defienden que esta novela es, entre otras cosas, nada más y nada menos que el comienzo, el origen de todo un género literario, cinematográfico, que es el de la ciencia ficción. Bien, ¿no? Van por ahí un poco los tiros, ¿no? Y por supuesto no nos podríamos olvidar del cine, ¿no? Todos tenemos la imagen de diferentes Frankenstein en nuestra retina, ¿no? Y en nuestra memoria visual, ¿no? Hay catálogo de en torno a 600 títulos directamente vinculados, indirectamente podían haber muchos más, ¿no? Solamente un par de referencias. Ya en el cine mudo ya hay una versión de unos 10 minutos muy buena, producida por Thomas Alvan Edison, ¿no? Que es una auténtica maravilla y que es muy fiel a lo de Mary Shelley, ¿no? Lo que pasa es que son 7 minutos, teniendo en cuenta el contexto del que estamos hablando. 1905, ¿no? Se podrían citar la productora Universal norteamericana de los años 30, que se había especializado en temas de monstruos, de hormigas gigantes, de hombres submarinos, ¿no? Bien, bueno, pues ahí destacan las 3 películas de James Whale, que son un poco Boris Karloff, la imagen que es más clásica, ¿no? En fin, ¿no? Y ya en los 60, en Reino Unido, de la productora Hammer, las 7 películas que hizo Terence Fisher, ¿no? Pero yo estoy hablando de 10 películas. Les recuerdo que catalogadas más de 600, y algunas muy buenas, ¿no? Yo repito, algo desde el nivel estético o desde el nivel de lo que cuenta y de lo que transmite el relato, seguirá siendo potente cuando llevamos más de 200 años refiriéndonos a él, recapitulándolo, reconstruyéndolo y ampliándolo, ¿no? Un poco. Por supuesto. Con todas estas versiones ay, que me he liado, perdón. Con todas estas versiones que han habido de Frankenstein y toda la popularidad que hay, tiene que haber entonces... Chacho, hoy no me vienen las palabras. Ya vendrán. Lo que quiero preguntar es que tiene que haber algo en esa historia que se resuena con todos nosotros. Así que, ¿qué interpretaciones se le han dado a la historia a lo largo del tiempo? Como es una de las novelas y sus todas secuelas, digamos por así decirlo, en diferentes medios, más analizadas y más interpretadas, y no solo por historiadores de la literatura, sino por antropólogos, por psicólogos, por historiadores de la ciencia, pues las interpretaciones han sido muchas, ¿no? Han sido muchas y muy diversas y muy ricas, algunas a lo mejor por el lector muy fáciles de ver, otras no tanto, ¿no? Por ejemplo, han habido interpretaciones que tienen que ver con la psicología, con el tema del terror, del miedo, de la monstruosidad, de la fealdad, van por ahí un poco los tiros, ¿no? Uh-huh. También interpretaciones que tienen que ver con la religión, ¿no? El tema de la creación, ¿no? En la religión cristiana, por poner un ejemplo, se nos habla de que el ser humano es una creación de la divinidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Víctor Frankenstein en la novela? Crea un ser humano. Entonces hay una equiparación con el tema de la religión, ¿no? Diferencias, sustituciones entre nivel religioso, nivel científico, ahí hay toda una polémica gigantesca, ¿no? Incluso han habido interpretaciones desde el ámbito político, donde el monstruo de Frankenstein se interpreta que es vamos a ver, para sintetizar, fallida Revolución Francesa. Fallida porque prometió y propuso una serie de cuestiones que después un poco se fueron
por desgracia, diría yo, disolviendo. Y entonces, el monstruo fue la Revolución Francesa, ¿no? En fin, ¿no? Hay interpretaciones desde la pedagogía, desde la educación, porque claro, el monstruo es fabricado, pero después tiene que aprender, tiene que integrar en su vida ideas, tiene que aprender a hablar, se hace culto, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esa es un poquito la idea. Perdón, hay interpretaciones desde la perspectiva de género, porque les recuerdo que es un hito, es una heroicidad que una chica de 17 años en 1818 llegue a estos niveles de creatividad literaria y que con el tiempo se ha convertido en una de las grandes autoras de la literatura. En su momento, ahora mismo sería un hito. Hace 200 años es puro heroísmo. Sí, bien, sí. Pero hay una interpretación que yo creo que sobrevuela por encima de todas las demás y en la que podríamos estar más o menos todos de acuerdo, no para cerrar nada, sino para abrir un debate, ¿no? En fin, ¿no? Estamos hablando de utilización de conocimiento científico, medicina, fisiología, química, biología, ¿vale? Bien, vivisección, estamos hablando en el siglo XIX, no hay genética todavía, ¿vale? Y con esto lo que producimos es nada menos que un ser humano artificial con vida, ¿vale? Pero aquello sale profundamente mal. Lo que hemos creado es un monstruo. Y además un monstruo que por avatares de las circunstancias, pues es violento, asesina, hay homicidio y hay toda una tragedia. Es decir, estamos hablando de una interpretación que tendría que ver con la ciencia y los valores, lo que sabemos y podemos hacer y la interrogación si se puede o se debe hacer. El tema de conocimiento científico-tecnológico en relación con los valores morales, ¿no? Bien, por ahí. Resumo en una palabra, en una idea que suele aparecer mucho, ¿no? Todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable y la pregunta la planteo en forma de pregunta. No creo que haya una ecuación que la pueda resolver, ¿no? Pero desde luego sí que es un problema que atañe, por supuesto, a los científicos y a los tecnólogos, pero también a todos nosotros, que somos usuarios de esa ciencia y de esa tecnología, ¿no? Sin duda. Ya que estamos, también quería preguntarle un poco más sobre la interpretación, concretamente sobre el propio monstruo de Frankenstein, ya que es un personaje muy importante en la historia con sus propios intereses, tragedias y sus propios deseos, y la interpretación que se suele dar a su propia historia dentro del relato. Aquí habría que señalar que curiosamente, tú lo acabas de decir, se suelen confundir el científico, Víctor Frankenstein, ¿no?, con la criatura, que así es como la llama Mary Shelley, ¿no? En lugar de creación, la criatura, ¿no? Que es el monstruo al que Mary Shelley nunca le puso nombre, ¿no? Bien. En resumidas cuentas, Víctor Frankenstein es un personaje que pertenece a la alta sociedad, ¿vale?, interesado por el tema de la ciencia, de la biología, de la naturaleza, que estudia medicina y que logra lo que logra, ¿vale? Y la criatura, pues al comienzo tiene un cuerpo con cualidades superdotadas, porque a la hora de crearlo eligió órganos especialmente grandes y fuertes, y tiene una altura imponente y unas cualidades físicas, ¿no? ¿Qué le faltaba? Le faltaba el tema del aprendizaje, ¿no? Por eso, poco a poco, ¿vale?, va aprendiendo a hablar, va aprendiendo a leer, va aprendiendo a conocer el mundo, ¿no? A pesar de que esto es muy importante, como todo el mundo sabe, quien se haya acercado alguna vez a una de las tantas versiones, ¿no?, de que su condición de monstruo, de feo, de costura, de dar susto, le produce ese rechazo social, ¿no? Es decir, la ciencia tiene el poder para hacer muchas cosas, pero en este caso lo que se ha logrado hacer es
algo monstruoso. Bien, en algunos casos después esto se ha tratado de resolver con muchas historias en cómics o en otras películas donde las criaturas son guapísimas. Bien, como ustedes pueden, no sé, podríamos hablar de Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Donde tanto ellos como ella, los famosos replicantes, son todos guapísimos, en fin, ¿no? Entonces ahí los problemas vienen por otra parte un poco, ¿no? Bien. Pues sí, la verdad es que sí, es claro, es muchas referencias que podemos encontrar también en ellos. Y sobre todo el tema de lo que es el propio monstruo, ¿sabes? Que hay gente que lo ve como un monstruo, hay gente que no lo ve como un monstruo, sino simplemente lo ven como una criatura que no sabe cómo vivir. Hay muchas cosas que se pueden tener en cuenta de eso. Sí, de hecho es un personaje que se suele relacionar o vincular con muchos otros, algunos muy muy conocidos, otros no tanto. Bien, aquí me van a permitir un pequeño recorrido, ¿vale? ¿No? Los vínculos son muy variados, ya no solo por el tema de la monstruosidad o de la fealdad, también es muy importante el tema de la artificialidad. Por supuesto. Recuerdo que la criatura no nace de una mujer, no nace de un ser humano, nace en un laboratorio, ¿vale? Bien, ¿no? Bien. Cuestión que, como todo el mundo sabe, muchos científicos actuales están empezando a pensar que puede ser posible. Bien, en la actualidad de 2024, ojo, bien. Pero esos otros personajes, por nombrarlos, ¿no? Que tienen que ver con o la maldad, o la artificialidad, ¿no? O la rebeldía. ¿Por qué? Porque no lo hemos dicho, pero el monstruo de Frankenstein conoce su situación, sabe quién es y se rebela en contra de su creador. Bien, y de ahí parte mucha de la tragedia de la novela. Perdón, Edipo es uno de los personajes con los que se ha relacionado. El mito judío del golem, este monstruo que con palabras mágicas adquiere vida a partir del barro, ¿vale? Pues sí. Adán, el de la Biblia. ¿Por qué? Porque Adán es la primera creación, pues Frankenstein es la primera creación del ser humano. Bien, ¿no? Bien. Sí. El ángel caído porque se rebela en contra de, ¿no? Los homúnculos de los alquimistas, ¿no? Que eran estas figuras diminutas que podían dar lugar a seres humanos, bien, ¿no? Y hay muchas otras, ¿no? El mito de Pigmalión. No, Pigmalión construyo la mujer ideal y me termino es artificial y me termino enamorando de ella, ¿no? Pero pueden haber personajes posteriores a Mary Shelley y a Frankenstein que los oyentes seguro que les suena y que están absolutamente vinculados también con Frankenstein, ¿no? La cuestión de los zombies, ¿no? ¿Qué es un zombi? Vivo, muerto, vete tú a saber, ¿no? Bueno, pues Frankenstein es un personaje que surge de los muertos, pero que logra venir a la vida. Es como sí, por decir, uno de los primeros zombies de la historia, de alguna forma, ¿no? Temas de autómata y temas de robot y temas de androide, que estoy seguro a algunos oyentes les entusiasmará ese tipo de literatura, cómic, cine, ¿no? Toda la cuestión actual, ya no de la ficción, sino de la realidad de la ciencia, de la biotecnología. ¿Bien? Sí. Y termino con dos nombres especialmente importantes, creo yo, ¿no? Que es otro conocido y paralelo a Frankenstein, que es Drácula. Bien. En Drácula, el origen del mal es un origen mágico, es un origen mágico, fantástico, ¿no? En Frankenstein, el posible origen del mal es humano y es científico, ¿vale? Y termino con, no lo hemos dicho todavía, pero la novela se titula en completo Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Prometeo. Prometeo nos lleva a la mitología griega. Sí. Y es un mito muy complejo que tiene diferentes versiones, pero que la idea general es un semidios que celoso de los dioses, les roba a estos un elemento fundamental, que es el fuego, para trasladárselo en una de estas versiones a los seres humanos, ¿vale? Si cambiamos el semidios por el científico, el fuego por la electricidad y el ser humano por el monstruo de Frankenstein, estamos haciendo una equiparación
clave, y de ahí que Mary Shelley haya llamado a su novela de esa manera, ¿no? Es como un mito anterior a Jesucristo en la mitología griega, traerlo a 1818, apoyándose en el conocimiento científico que en ese momento se estaba empezando a gestionar. Eso sería un poquito lo de Frankenstein, ¿no? Yo creo que puede tener, por lo menos para mí, mucho interés, ¿no? Por supuesto, Jolín. Hay de mucha literatura tras ellos. Sí. Sí, sin embargo, ¿en qué se inspiró la propia Shelley de su vida? Porque le pasaron varias cosas. No solo tenía una familia de clase alta que le permitía el acceso a todo ese conocimiento, sino que también tuvo uno, incluso 2 abortos, ¿no? Pues sí. Son realmente, a mí me gusta decir la idea de que, igual que el monstruo, la criatura, es el origen de coser diferentes elementos de diferentes cadáveres, ¿no? La novela está cosida a partir de, como acabas de decir, un montón de referencias, ¿no? En parte temas de la alquimia, que ya hacía unos siglos que había tenido su auge, pero que seguía teniendo importancia. Sí. Todas las ideas ilustradas de el origen de la química, las ciencias naturales, las ideas de la tecnología, las matemáticas, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Pero además de todas estas influencias, la filosofía de la época, no lo hemos dicho, la novela gótica, que tú ya antes hablabas del tema de los fantasmas, pero es un clásico decir que en toda obra, aunque sea de este tipo y aunque sea de ciencia ficción, hay mucho de la vida del autor, ¿no? Y estamos hablando de una chica, mujer, fémina, 17 años, vuelvo a repetir, una heroicidad cuya vida, como tú decías, como ya se decía antes, está básicamente rondada toda su vida por la muerte, ¿no? La muerte de muchos seres queridos. Bien, entonces simplemente la conexión yo creo que es rápido. ¿Qué es lo que intenta hacer Víctor Frankenstein? Luchar contra la muerte, ¿no? Víctor Frankenstein en un momento de la novela viene a decir: la muerte no tiene por qué ser un fin ni tiene por qué ser un problema irresoluble. La ciencia lo puede resolver, ¿no? Y eso es lo que uno de los motivos por el que les llevó a Frankenstein, a Mary Shelley, a escribir la novela, ¿no? Para empezar, su propia madre, la madre de Mary Shelley, muere en el parto de ella, ¿bien? Y ella lleva toda su vida ese peso sobre ella, ¿no? ¿Habré sido yo la causa de la muerte de mi madre? Ella, hay pasajes en muchas de sus... tiene varios cuentos, varios relatos, poemas, y en algunos de estos ella relata cómo va a la tumba de su madre a hablarle y a escribir, ¿no? Ella es asidua a cementerio, bien, ¿no? Bien. Pero como tú decías, murieron y varios de sus hijos, varios amigos, varios miembros de su familia, finalmente su esposo, que también es muy importante dentro de toda esta época, el filósofo y literato Percy Shelley, ¿no? Es decir, una mujer que fue feliz, entre comillas, porque viajó mucho, tuvo una intensidad intelectual enorme, ya desde pequeña en su casa, su padre filósofo y su madre también lo era, aunque ella no la conoció, también era filósofa y literata. Entonces, pues, muchos viajeros que se paraban y que discutían, ella escuchaba cosas, entonces intelectualmente muy potente, viajó mucho, amó mucho, estuvo muy relacionada también con la tragedia y con la muerte. Todo eso es un poco lo de Frankenstein, ¿no? Un autor cuya vida está marcada por la muerte y que curiosamente escribe sobre la posibilidad de luchar contra la muerte, ¿no? De intentar vencerla, ¿no? Van por ahí un poco quizás los tiros más directos de la relación entre la novela y la biografía de la autora, ¿no? Sí, tiene su relación constante, porque claro, esto podemos tomarlo como incluso una pequeña referencia de cómo creó Frankenstein, ¿no? Y hablamos antes que tenemos varias referencias en el sentido de que, ¿no? Que la vida propia de ella, esa época era muy que se hablaban de fantasmas, de cosas más paranormales, por así decirlo. Sí. Pero ¿se conoce alguna referencia exacta de lo que es Frankenstein?
Se conocen muchas referencias, muchísimas, como que hay muchos libros y muchos artículos y basta con meterte en Google, ¿no? Mira, para empezar, ella era una joven despierta, que con esa influencia de ese entorno familiar, pues la filosofía, la literatura, la ciencia, ¿no? Ella escuchaba a sus padres hablar, por ejemplo, del abuelo de Charles Darwin, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque este hombre venía a decir, o venía a pensar, o venía a lucubrar, ¿no? Un naturalista, miren que estamos hablando de años antes de Darwin, que algo que ahora a nosotros nos podría parecer casi evidente, pero que en aquel momento era todo un atrevimiento, y es que lo que pensaba era que la vida podría surgir de la materia inerte. Bien, algo parecido a lo que construye Víctor Frankenstein en su novela, ¿no? Sí. En fin, ¿no? Pero sí se sabe que Mary Shelley leía o conoció personalmente a muchos investigadores del momento, médicos sobre todo, fisiólogos y biólogos, que estaban muy interesados en cuestiones relativas a vida, muerte, formación de la vida, el tema de la electricidad como la energía que ponía en marcha a los seres vivos, ¿bien? ¿No? Estamos también en un momento culturalmente muy rico, porque 1818 implica que poco a poco vamos a decir así, paradigma ilustrado se está un poco abandonando y está empezando el paradigma romántico, ¿no? Donde también se defiende el tema de la subjetividad y el tema de las emociones, además del que podemos ver un poco reflejado en, por ejemplo, Isaac Newton, ¿no? La parte más analítica, la parte más científica, ¿no? Entonces ella recoge todas estas cuestiones, bien, ¿no? Y hay, con nombres y apellidos y con datos, un montón de investigadores y alquimistas reales que ella conoció o que leyó en su momento y en los que claramente se inspiró para imaginar su Víctor Frankenstein, ¿no? Claro, son momentos y referencias es que tienen demasiadas, como dijiste, son demasiadas. En una de mis charlas, es una broma, lo que voy a decir, intento que sea una broma y por supuesto lo que no intento es atacar a nadie, ¿no? Uno de los alumnos me preguntaba, pero ¿cómo alguien con 17 años, el alumno tenía más de 17 años, puede haber leído todo esto y puede haber escrito todo esto, ¿no? Mi respuesta fue, pues porque no recibía 500 WhatsApp al día. No es atacar a nada, ni es atacar a nadie, ¿no? Es decir, ella tenía entusiasmo, tenía capacidad, el entorno en el que vivió le fue siempre un estímulo y entonces pues viajó mucho, leyó mucho, fue a muchas conferencias. Miren, por ejemplo, fue a la conferencia de un señor que estaba empeñado en que se podrían generar insectos a partir de elementos mineralógicos. Bien, vale. Y fue a la conferencia. Bien. El señor no era capaz de demostrarlo del todo, pero la idea a ella le sirve para introducir en su novela. Curiosamente, en este caso en concreto, lo que sucede es que el investigador, una vez que lea a Frankenstein, la propia novela le sirve a él como estímulo para seguir investigando en lo que él estaba haciendo, ¿no? Al final se descubre, si alguno sabe algo de biología, que el problema surgía porque no había una asepsia, una limpieza en los procesos que el señor seguía, y entonces se le colaban huevos de otros insectos y él pensaba que estaba creando insectos cuando realmente los insectos venían de huevos y demás, ¿no? En fin, sí, es un ejemplo muy común. Claro. Pero ahí tienen otra idea, ¿no? Esta posibilidad de la vida artificial, ¿no? De crear vida artificial y más que incluso más que de manipularla, crearla, ¿no? Y esa es la propuesta de Víctor Frankenstein y de Mary Shelley, ¿no? Un poco, ¿no? Y hay muchos otros. Hay documentos
de médicos que utilizando electricidad, estamos hablando de documentos sobre casos reales, ¿no? Además, en plan shows científicos, en plazas públicas, trataban a cadáveres con electrodos y el cadáver parece que resucitaba, porque se movía un miembro, se movía una pierna, había un tembleque, se abría un ojo y todo era muy espectacular, ¿no? Estas cosas, por supuesto, que influyen en Mericeli, ¿no? Otro tema, facultades de medicina, necesidad de cadáveres para que los estudiantes y los profesores pudieran investigar, ¿cierto? Bien, Sí. ¿vale? ¿Qué se hacía? Pues lo que hemos visto en muchas de las películas, que eran los famosos resurreccionistas, y ya le llamaban así porque iban a los cementerios, escarbaban, se llevaban los cadáveres, los vendían a las facultades de medicina. Bien, esto es real y sin embargo esto está en la novela. Bien, tanto fue el negocio de la venta de cadáveres que el gobierno tuvo que intervenir con una serie de leyes que terminaron por prohibirlo. ¿Bien? O sea que, como ven, en Frankenstein se reúnen muchas circunstancias reales que se convierten en un relato de ficción, pero que sigue vivo todavía en la actualidad por muchos motivos, ¿no? Ya que ha mencionado la Facultad de Medicina, una parte muy importante del principio de la historia es precisamente cuando Frankenstein está ahí, el doctor Frankenstein, Víctor. Y esto me interesa bastante, quería preguntarle, fuera de todo el proceso de la creación del monstruo, la criatura, ¿en qué más formas aparece la ciencia dentro de la historia? Ah, sí, pues mira, ya lo dije antes, es una novela de 300 y pico páginas donde hay terror, hay familia, hay baile, hay celos, hay romanticismo, hay ligoteo, entre comillas, ¿no? Hay historia, hay acción, ¿no? Pero también hay ciencia, ¿no? En la novela, por ejemplo, es muy habitual referirse a ella en ese momento al que hicimos alusión ya antes, bien, ¿no? Algunos literatos reunidos en una noche para pasar el rato, ¿y de qué se ponen a hablar? De los fantasmas que ustedes decían antes, de las historias góticas alemanas, pero también de los emergentes conocimientos científicos, ¿no? Es en ese momento donde deciden ese concurso de vamos a construir el relato más terrorífico de todos los tiempos, ¿no? Mary Shelley se afana en su novela, por ejemplo, muy rápidamente, por hacer llegar al lector lo que leía el joven Víctor Frankenstein, lo que leía o que le interesaba, interesado por la naturaleza, por la vida y demás, empieza leyendo alquimistas, ¿no? Tú dirás, ¿y esto? Alquimistas lo relacionamos con magia, ¿no? Ahora mismo en la actualidad el término que deberíamos usar sería pseudociencias un poco, ¿no? Sí. Lee a autores que a todos nos suena un poco, como Alberto Magno, Cornelio Agripa, Paracelso, que tenían, entre otras muchas ideas en sus libros y en sus obras, esta cuestión de la vida artificial, ¿no? Paracelso concretamente cree en la resurrección, ¿no? Y esto a un chico de 13 años interesado por estas cuestiones le causa un interés muy importante, ¿no? Pero a la vez se empieza a interesar por los primeros experimentos científicos que se hacían en su época, en la época en la que él vivía. Y entonces surge ahí lo de la electricidad. Hay un pasaje donde se produce una tormenta eléctrica, ¿vale? Y él ve como delante de su casa, un palacete aristocrático importante, bien, hay un árbol que queda calcinado por la llegada de un rayo, ¿no? Idea que se plantea como niño, ¿no? Si la electricidad tiene tal poder de en un fogonazo calcinar un árbol, tendrá el poder contrario de darle vida a un árbol y ya entonces llevando las cosas a un extremo a un ser humano, bien, ¿no? Más adelante, como el compañero decía, empieza a leer ya otro libro más actuales y que abandonan ese hilo alquímico, mágico, medieval, antiguo, y está mucho más ligado a la ilustración y a la ciencia ya del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, lee
a Plinio el Viejo o al conde de Buffon, que son primeros naturalistas, ¿no? Y como se decía, termina estudiando medicina, ¿no? Con algunos profesores que Mary Shelley apunta que ya estaban empezando a pensar cosas parecidas a las que Víctor Frankenstein después les da forma. Bien, ¿no? Que son esas posibilidades, que era esa posibilidad, pues nada más y nada menos, ya lo hemos dicho muchas veces, de crear vida, ¿no? Un poco. Pues sí, o sea, cuestiones científicas tenemos inmensas. Tenemos la electricidad, tenemos, por así decirlo, el conocimiento de antiguos autores, vamos a decirlo así. Tenemos también lo que es la biología, como una cuestión científica grande, importante en el tema del propio creador, de Víctor, vamos a decirlo así. ¿Qué más cuestiones podemos encontrar aparte de todas estas y todas las que hemos nombrado? Sí, Un no, montón. hay muchas, y como digo, la idea central es que, desde luego, lo que no hace Mary Shelley es construir su novela en el aire. Bien, hay incluso autores que vienen a plantear que la novela hay vamos a decir, realismo profundo. Que, a ver, la novela no es un libro de texto, la novela no es un ensayo científico, la novela no es un artículo de descubrimiento científico, pero está muy vinculado, como decíamos, a la ciencia puntera de su época. Bien, por ejemplo, el tema de también lo hemos nombrado, electrofisiología o electricidad animal. La idea de que la electricidad estuviese dentro de los seres vivos, concretamente de los animales, y que fuese la energía que les diera esa capacidad de vida o de movimiento. Bien, entonces muchas investigaciones al respecto, ¿no? Al final es electricidad lo que utiliza Víctor Frankenstein para crear su criatura. Bien, sí. Fíjense que algunos nombres, si los cito así muy rápidamente, los van a recordar, porque son nombres importantísimos dentro de la historia de la física, que están haciendo sus experimentos fundamentales justo en el momento, 5 años para adelante o 5 años para detrás de las primeras ediciones de Frankenstein, ¿no? Por ejemplo, Franklin y el tema de las cometas y de los pararrayos y de las tormentas eléctricas, seguro, ¿no? Sí. Coulomb y Ampère, que empiezan con los sistemas eléctricos y la corriente eléctrica, por ejemplo, ¿no? Es en ese momento, ahí, principios del siglo XIX, ¿no? Volta y la primera pila eléctrica que se fabrica, por ejemplo, estamos hablando de 5 años antes, 5 años después de Frankenstein, ¿no? Estamos hablando de Faraday, ¿no? Al que le deberíamos rendir culto todos los días, porque sin él todos los circuitos eléctricos que nosotros utilizamos en la actualidad y que ahora mismo estamos utilizando para que este programa sea posible, no hubiera existido nunca, ¿no? Es toda la inducción y toda la utilización práctica de la electricidad se debe a un señor que se llama Faraday. Por cierto, que no venía del mundo académico, ¿no? Sino de un mundo más bien de artesano y demás. Y es curioso el tema, ¿no? En fin, ¿no? Pero habría que añadir a un nombre, que es Galvani, ¿no? Un señor italiano que seguramente lo que voy a intentar resumir también le suena a mucha gente, ¿no? Y que es el que, la idea estaba en el aire, pero él la comprueba, él hace el experimento, ¿vale? Que es el famoso experimento cuando logra una anca de rana conectada a unos electrodos que se le suministra electricidad y el anca de rana se mueve. Conclusión, hay electricidad animal y hay un vínculo entre movimiento, fisiología animal y electricidad. Bien, a nadie se le escapa que en la actualidad, cuando nos van a hacer un electrograma, lo que están midiendo es la electricidad de algunas de las funciones corporales de nuestro organismo. ¿Bien? Efectivamente. Cuando queremos, hay un paro cardíaco, ¿qué se le suministra a la persona? Electricidad. Es decir, no solo Mary Shelley, no solo Víctor Frankenstein, sino los científicos de aquella época llevaban razón. Claro, llevaban razón con el vínculo vida y electricidad, ¿no? Y eso aparece en Frankenstein, ¿no? Aparece, como mucha gente concluye,
para decirnos que la ciencia es peligrosa? Yo no lo creo. Yo diría que la ciencia es poderosa. Exacto. Y que depende cómo, quién y para quién y de qué manera y con qué controles o sin control se haga. Bien, yo estoy convencido de que es así, de que ella estaba fascinada por las posibilidades de la ciencia. Bien, la cosa salió mal. Bueno, habrá que vigilar cómo hacemos ciencia, ¿no? Pero es que este problema, como ustedes saben, existe en la actualidad. Hace escasos años, investigación en laboratorios de todo el mundo con animales. Ahora hay un estricto reglamento jurídico nacional e internacional para el tema de evitar al máximo el sufrimiento animal en investigaciones. Por poner un ejemplo. Sí. ¿Bien? Por poner un ejemplo. Es decir, hay una ética del funcionamiento de la ciencia y de la investigación. Y eso, de alguna manera, está en la idea de Mariceli, ¿no? Mire que tienes que ser científico responsable de lo que haces, en este caso de tu criatura, y no como hace Víctor Frankenstein, que es dejarla a su aire, bien, a su libre albedrío, ¿no? Bien, van por ahí los tiros. Sí. También con lo que acaba de decir, muchos consideran a Frankenstein como en la primera novela de ciencia ficción que ya mencionó. Sin embargo, todo esto de la ciencia ficción siempre influencia a la ciencia y sobre todo a cómo la gente percibe la ciencia. Por ejemplo, con lo que acaba de decir ahora, la peli de Terminator, que ahora que está todo el tema de la IA, tú te ves Terminator, te ves todo lo que está pasando ahora y piensas, chos, Sí. que a lo mejor perdemos más que el trabajo. Sí, claro, por supuesto, eso está ahora de moda, ¿no? Y yo tenía aquí anotado, miren, sobre los investigadores y los historiadores de la literatura y de la ciencia, 4 controversias, ¿no? Porque como hemos dicho, hemos empezado hablando de que Maricel utiliza alquimia, utiliza creencias mágicas, ¿no? Pero también utiliza ciencia. Entonces, ¿qué predomina más? Ahí no se ponen de acuerdo, ¿no? Hay algunos autores que creen que todavía sigue siendo más lo alquímico, ¿no? ¿La ciencia entonces es protagonista o es secundaria en la novela? Esa es otra controversia, ¿no? Bien. Después hay otra controversia que a mí me parece muy interesante, y es que Frankenstein, la novela inicial o todos los productos relacionados con la novela que llevamos 200 años disfrutando lo que hemos tenido ocasión, ¿no? Y yo tiendo a pensar que es las dos cosas, porque el cine también es lo de Frankenstein, ¿no? Sí. Pero hay un consenso, que es el que acaban de aparecer, y es que para mucho estudioso y para mucho académico y para mucho investigador, estamos nada más y nada menos que en el origen de la ciencia ficción, ¿no? Un género que después ha tenido una larga vida en literatura, en cine, en cómic, en teatro, en muchas otras versiones, en televisión, ¿no? Sí. Todos tenemos ahí, pues, que si los Star Wars, que si los Terminator, en fin, ¿no? Bien, vale. Si nos fijamos un poco, casi siempre aparece una versión, como se acaba de decir, negativa, peligrosa, amenazante de la ciencia, ¿no? Sí. Quizás porque si no hay una amenaza, pues a lo mejor no hay historia, ¿no? Pero yo estoy convencido de que los literatos o los guionistas de ciencia ficción, de alguna manera están fascinados, igual que Mary Shelley, por las posibilidades de la ciencia, ¿no? Esa es un poco, digamos, la idea, ¿no? Me van a permitir que lea otro textito, el último, muy cortito, de una especialista española de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene varios libros sobre Frankenstein y sobre la obra, y que yo creo que puede centrarnos un poco en esta cuestión, ¿no? Sobre ciencia ficción y demás, ¿no? Dice Pilar Valera, que así se llama la autora, es cortito. En Frankenstein, en la novela, el terror no procede del contacto con mundos de ultratumba, la novela gótica, los fantasmas, ¿no? O las prácticas mágicas, ¿no? Sencillamente es la consecuencia directa del hacer humano, es decir, de nosotros. En este caso, de la actividad científica. Entonces, termina. En esto radica la originalidad y la modernidad de la novela, ¿no? Cuando
se utiliza la ciencia para introducirla en un esquema narrativo, es decir, no de ensayo ni de presentación de descubrimientos científicos, sino en una historia. Bien, y en esa historia se pueden plantear repercusiones sociales y éticas, es cuando entonces surge lo que llamamos hoy en día la ciencia ficción. Un género que tengo que decir que a veces es muy mal entendido, porque se entiende que es una cosa como para niños, para adolescentes, para friki, ¿bien? ¿No? Y entonces yo debo ser mucho esas tres cosas, porque me interesan mucho estas cuestiones y bueno, algo de literatura juvenil de ciencia ficción hay, pero hay una literatura ciencia ficción hard que es solamente apta para científicos porque no hay manera de entenderla. Tienes que tener muchos conocimientos de ciencia, me explico, ¿no? Por supuesto. Y que grandes novelas que nos pueden venir a la memoria o grandes autores sean para niños, simplemente, miren, yo les planteo, ¿tan seguro que los niños actuales se podrían, por ejemplo, meter entre pecho y espalda las novelas de Julio Verne, por ejemplo? Y estamos hablando de Julio Verne, que no era científico, sino que era un divulgador. ¿Qué hacía Julio Verne? Muy parecido a lo que hace Mary Shelley, casi 100 años después, ¿no? Sí. Y es empaparse de los últimos descubrimientos de su época y eso convertirlos en historia, ¿no? Bien. Eso viene a significar que la ciencia es un problema. Yo más bien diría lo contrario, que puede generar problemas, ¿no? Que puede terminar funcionando mal, que puede terminar generando monstruos, ¿no? En fin, ¿no? Es más o menos usual utilizar un término que inventó por los años 50, espero que le suene, Isaac Asimov, uno de los grandes nombres de la ciencia ficción, ¿no? Y es el síndrome de Frankenstein. El síndrome de Frankenstein es lo que él utiliza, ¿no? Y es aquellos momentos, tanto en la ficción como en la realidad, cuando el descubrimiento científico puede conllevar algún tipo de problema, de cuestión inesperada, de amenaza o de peligro, ¿no? Entonces son muy habituales, por ejemplo, las referencias a 1945, Hiroshima, bomba atómica. ¿Bien? Sí. Desde un punto de vista ético, quizás político, estamos hablando quizás de una tragedia, ¿no? Pero como ustedes saben, estamos hablando nada más y nada menos que del conocimiento científico del interior del átomo y la posibilidad de manipularlo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Solo con la parte de la tragedia? Lo pregunto. Bien. Otro caso, año 67. Claude Bernard, primer trasplante de corazón humano. Bien. Muy criticado en su momento. Deshumanización, aquello iba a ir en contra de la religión. Año 67, el año que nací yo, 50, casi 60 años hace, ¿no? Por lo menos. Bien. Y se le llamó Doctor Frankenstein. Ahora mismo, en muchísimos hospitales de todo el mundo, mucha gente tiene una vida prolongada gracias a los trasplantes de corazón y de muchos otros órganos, ¿no? En su momento se le llamó Doctor Frankenstein, ¿no? Ian Wilmot, Oveja Dolly, ya tiene sus años, año 1996, ¿vale? Sí. También se le llamó. Hay una broma por ahí, ¿no? El señor. Es que el doctor Frankenstein tiene ahora gafitas, barba y va muy abrigado, porque era como vestía este señor, ¿no? En su momento aquello, la primera clonación de un mamífero fue un hito histórico tremendo. Se le llamó doctor Frankenstein, sí, ¿no? A Ian Wilmot, ¿no? Leía el otro día, para mi asombro, que a mí la ciencia ficción no deja de asombrarme, que en algunos lugares, para no hacer publicidad, Asia, ¿vale? Lo que llaman ya una granja, ojo, lo que voy a decir, una granja fábrica de mascotas
clonadas, donde ya suman más de 500. Estoy hablando de personas de todo el mundo de enorme poder adquisitivo que fallece por vejez o por un accidente, tu perro o tu gato, vas allí y lo clonas, ¿no? En fin, bien. Y estamos hablando de más de 500 ya, 500 ejecuciones ya, ¿no? Hay gente que ya dice que seguramente en el planeta ya existen seres humanos clonados, porque la biotecnología, y más con CRISPR-Cas9, ya tenemos tecnología, por lo menos en teoría, que nos permitiría tal cosa, ¿no? En fin, bien. Entonces, quizá para ir terminando, no lo sé. La ciencia ficción, desde luego, pero siempre vinculada a esa fascinación por el poder tremendo que tiene la ciencia y por las repercusiones que puede tener. Bien, cómo eso vaya hacia un sitio o hacia otro, pues dependerá de las normas, dependerá de la situación política en que nos encontremos, dependerá de a quién votemos en las próximas elecciones, ¿no? Dependerá de cómo entendamos la labor de los científicos, ¿no? Por ejemplo, una idea que se nos escapa muchas veces, ¿no? Y es la pregunta: ¿seguro que la ciencia es una cosa que solo interesa a los científicos? No tiene sentido. Todos somos usuarios de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Y a todos nos gusta saber la garantía que tiene un medicamento o un coche cuando lo usamos, ¿verdad? Bien, sí. Entonces, esas garantías se consiguen con controles, con leyes, con legislación, ¿sí? Pues este es un poco mi planteamiento, ¿no? ¿Es la ciencia una maldad? En absoluto. La ciencia es una posibilidad tremenda, ¿no? Depende de hacia dónde la utilicemos, ¿bien? ¿No? Depende de cómo eso se aplique después en la sociedad. Me gusta mucho una interpretación de la ciencia ficción en general que un autor español ha trabajado y que ha desarrollado una teoría, y él la llama prospección. Prospección es lo que hace un geólogo, un minero, excava, ¿no? Pues esto es una prospección cultural, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia ficción? Como hizo Mary Shelley en su época, ¿no? Pues hace un agujero en la época en la que vivió, sí, viendo cómo está el panorama científico-tecnológico, ¿vale? Y cómo ese panorama es fascinante, pero también es peligroso a la vez, ¿no? Sí. En fin, bien, cuando alguno de ustedes dos, o los dos, sean profesores, ¿vale? Ya no podrán utilizar la idea de para mañana quiero 10 páginas de Lavoisier o de Newton o de Darwin, o a mí mañana una biografía de algún matemático. Con el ChatGPT la cosa se ha vuelto un poco complicada. Demasiado. ¿Eso significa que el ChatGPT es un problema? En absoluto. El ChatGPT es una virguería y lo sabemos. Sí, ahora, ¿cómo se usa? ¿De qué manera? Ahí ¿no? está, en fin, ¿no? Bien. Los teléfonos móviles son una maravilla. Ustedes que son jóvenes viven dentro de los teléfonos móviles, ¿no? Pero ustedes lo saben igual que yo, que todo lo que ustedes hacen va a Google, va a las grandes corporaciones que les sirven para conocerlos a ustedes, sobre todo como posibles y más que posibles clientes, sí, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, quiero decir, están los dos polos, el polo del beneficio y el polo del peligro, ¿no? Un poco, ¿no? En fin, nos podemos subir en un coche, si lo usamos mal y vamos a velocidades que no son las convenientes, podemos tener un problema y muy grave y mortal, ¿no? O si no usamos bien la rotonda. Sí. Esa es la idea. Yo casi he tenido un par de accidentes con eso. Pues por ahí andamos, ¿no? Por ahí andamos, ¿no? En sí, ¿no? Sí me gustaría que, aunque yo no tengo nada en contra de la literatura fantástica, y ustedes tampoco, y hay cosas maravillosas, ¿no? Sí hay un intento por diferenciar ámbitos, ¿no? El mundo de Frankenstein, ciencia ficción, de a lo mejor podría ser, pues yo qué sé, Tolkien, ¿no? Por ejemplo, sí, fantástico, ¿no? Bien. Y alguien ha planteado la diferencia. Bien, ¿no? Lo fantástico, lo que no va a poder ser nunca, o lo que no tiene ningún tipo de explicación, ¿vale? La ciencia ficción, cuestiones que a lo mejor
todavía, a lo mejor todavía, no se pueden dar en la realidad, pero sí pueden ser reales en un futuro. Esa sería un poco, digamos, un poco la diferencia. Bien, eso no significa que lo fantástico sea mejor o peor que la ciencia ficción. Son dos ámbitos un poco diferentes, ¿no? Esa es un poco, digamos, la idea. Bien. Sí. Entonces, este sí que yo creo que es el valor de la novela, ¿no? Ser la semilla de todo un género que nos ha dejado a los Terminator que ustedes hablaban, ¿no? A ChatGPT, que tal, a The Creator, que la vimos hace una semana. Ahora mismo está en los cines, sin hacer publicidad, Pobres Criaturas. Buena película, pero advierto que es una película, a ver, no acorde a cualquier sensibilidad estética. Exacto. Bien, ¿no? Es muy buena película y es una revisión del mito de Frankenstein, ¿no? Es la idea de ser artificial, trastocar el cuerpo humano, variar avances en la medicina, en fin, ¿no? Por ahí van un poco los tiros, ¿no? Lo que pasa es que tiene un estilo pues muy propio, muy sui generis de su director, y aunque está siendo un éxito, yo puedo entender que no sea del gusto de todo tipo de espectadores. ¿Bien? Exacto, no es como todo, no todo es el gusto de todos los espectadores. Claro. Pues Tomás, ¿qué más comentar? La verdad es que yo creo que ha quedado todo completísimo. No creo que nos hayamos dejado algo, o si algún espectador tiene preguntas, pues vamos, o sea, es que serán preguntas entonces ya más científicas todavía. Porque a mí me ha quedado todo claro, no sé a ti, Dani, si te habrá quedado también. Igual. Porque ha sido maravilloso, esta divulgación ha sido una maravilla. Pues nada, no sé qué, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los oyentes por escucharnos y que seguimos para adelante, ¿no? Yo iba a hacer la oferta, no me importa hacerla aquí ahora frente a los micrófonos, de hablar de una película en concreto, de Interestelar y de la relatividad y del viaje en el tiempo, ¿no? Un poco, vale. Que da mucho juego. Y entonces un poco más adelante, si cuando nos venga bien, pues montamos algo acerca de nada menos que la relatividad vista por el señor Christopher Nolan, ¿no? Si le suena a la película, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Pues ahí tenemos para seguir disfrutando, ¿no? En fin, lo importante es seguir leyendo, seguir yendo al cine, y lo que siempre digo, si empiezas un libro y no te convence, ciérralo, pero abre otro. Exacto. Sí. Y esa es la idea. No lo abandones. Y esa es la idea. Bien. Pues nos quedaremos con esa frase, Tomás. Muchísimas gracias, la verdad, como siempre, por estar aquí con nosotros, por una vez más. Queda pendiente el próximo tema, ya sabemos cuál puede ser posiblemente. Sí. No, yo agradecido y muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nos veremos en la próxima. Gracias, Dani, también por acompañarnos el día de hoy. Y sobre todo a nuestro querido Tomás, que ahí sigue nadando en la tecnología. Muchas gracias a nuestros queridos radio oyentes y bueno, nos vemos en un próximo programa de Radio La Voz Joven, Juventud Orotava. Encantado de estar otro programa más con todos ustedes.